Arquitectura de un proyecto de investigación. Mi nombre es Samuel David Vivas Manrique, psicólogo, profesor universitario e investigador, que hoy quiere compartir con ustedes ese tema tan importante a la hora de formular los proyectos de investigación. Vamos a trabajar 4 temas importantes: la problemática, la pregunta de investigación, los objetivos y por último el título de la investigación. Hablemos un poco de la estructura básica. El título, la pregunta y los objetivos. Esta estructura es fundamental al momento de formular y evaluar inicialmente un proyecto de investigación, porque nos permite identificar la viabilidad del proyecto. Cuando somos investigadores es importante contar con la evaluación de la viabilidad. ¿Qué tan probable o qué tan viable es que yo pueda realizar mi proyecto de investigación? Y esta estructura básica nos va a permitir hacer ese ejercicio tan importante. Y no perder tiempo, porque si yo no formulo la estructura básica de mi proyecto, la arquitectura básica, tendré que hacer reprocesos que van a ser muy costosos en tiempos y recursos. Si yo desde el inicio tengo claro qué es lo que yo quiero hacer en mi investigación, voy a precisamente a capitalizar los recursos que tengo tanto en tiempo como en financiación o inclusive en conocimiento. También me va a permitir evaluar la coherencia. Esto es fundamental. El título, la pregunta, los objetivos, la metodología deben ser coherentes, es decir, deben estar interrelacionados entre sí. Yo no puedo plantearme una pregunta de investigación y un objetivo que no tiene cómo responder a esa pregunta, y mucho menos unos objetivos específicos que no respondan al objetivo general. Y una vez yo tenga estructurado esta arquitectura básica, voy a poder establecer claramente un plan de trabajo. Y esto es fundamental porque voy a poder establecer mi cronograma, voy a poder realizar un presupuesto ajustado a esta arquitectura, y de esa manera tendré mucho mayor éxito y eficacia en el inicio de la investigación. Hablemos un poco de la problemática. La problemática nos permite contextualizar el área temática en la cual vamos a realizar nuestra investigación. Es un poco mostrarle a los lectores e inclusive nosotros mismos que estamos haciendo la investigación, contextualizarnos en cuál es el área temática, qué sucede con esa área temática que queremos investigar, cuáles son los datos estadísticos, cuáles son las consecuencias que puedan estar relacionadas con mi problema de investigación. Por ejemplo, yo quiero investigar acerca de los trastornos musculoesqueléticos que se generaron en los trabajadores en el tiempo de trabajo remoto en casa debido a la pandemia del COVID. Entonces, yo puedo mirar qué otros estudios hay, cuáles son los datos estadísticos que hay, cuáles son los datos de prevalencia, los costos asociados. ¿Qué sucede si no investigamos en este tema? Y de no investigar en el tema, ¿qué va a suceder si no establecemos procedimientos de prevención, de promoción? Es decir, las consecuencias negativas que tiene el no investigar en el tema, y también las ganancias o fortalezas o consecuencias positivas que voy a tener de la investigación. ¿Qué ganamos con investigar en este tema? Es muy importante fortalecer allí lo que vamos a llamar la magnitud. O sea, qué tan grande y tan grave es el problema o la problemática en la cual yo quiero investigar. ¿Qué tan serio es el asunto? Entonces, allí es muy importante que yo fortalezca el problema mencionando los efectos de la no investigación, las bondades
o lo que se gana con la investigación, lo mismo que pues, los costos asociados, tanto para las organizaciones, para las personas, para los propios investigadores, para el estado de conocimiento del arte en la investigación, en la disciplina en la cual estemos abordando la investigación. Para plantearlo vamos de lo general a lo particular. Con ello hacemos una búsqueda a nivel internacional. ¿Cómo, qué se ha estudiado o cómo se presenta la problemática a nivel internacional? ¿Cuáles son los efectos globales que tiene el tema de la investigación en la cual yo estoy ahondando? ¿Qué es lo que qué implicaciones tiene a nivel global la temática en las cuales yo estoy investigando? Después me voy a un contexto nacional, en el contexto de mi país, qué es lo que está ocurriendo en mi país con la problemática y finalmente voy a una población local o a un grupo mucho más particular. Voy de lo general, internacional, nacional, a ubicarme a una población. Puede ser, por ejemplo, un grupo de trabajadores, un grupo de personas, una comunidad, un grupo de pacientes, etcétera. O sea, es decir, voy diciendo lo que sucede a nivel internacional con ese grupo poblacional a nivel nacional, qué me pueden estar diciendo y ya de manera particular puedo mencionar que en una comunidad o en un grupo poblacional en particular, esa problemática también se viene presentando. Es un poco mostrar la magnitud, la relevancia, argumentar cuán grave es el problema, qué bondades tiene el investigar en ella y terminar haciéndonos una pregunta. Esa pregunta es fundamental porque la problemática es muy grande, es muy amplia y yo la puedo abordar desde diferentes ópticas. Frente a una problemática de los desórdenes musculoesqueléticos, por ejemplo, yo puedo decir cómo prevenirlos o puedo hablar de que quiero conocer la incidencia o la prevalencia de desórdenes musculoesqueléticos o quiero evaluar la eficacia de un programa de intervención. Entonces, dependiendo de la problemática, o sea, la problemática es muy general, pero la pregunta ya es muy particular y es fundamental y partimos de allí. ¿De dónde surgen las preguntas? Bueno, de la investigación, puede ser del tema, ¿cierto? También de la observación, de la curiosidad. O sea, las preguntas pueden encontrarse en diferentes ámbitos, o por lo menos el interés de la investigación. ¿En dónde encuentro yo el interés por una problemática? Pueden ser en los noticieros, inclusive en las canciones, en la literatura, en las conversaciones del día a día. Me interesa un tema, me interesa una problemática, el cambio climático que está ahora tan necesitado de investigación, el estrés, puede ser asuntos de género, pueden ser asuntos de violencia, bueno, etcétera. Es el interés del contexto que usted comienza a buscar, a ser curioso, curiosa en indagar sobre el contexto de la investigación. Y una vez ya tenga un interés particular en el cual usted sienta la necesidad o el gusto por investigar, pues entonces comienza a nutrirse de datos internacionales, nacionales, para terminar en una población local. De ese modo, usted va a poder contextualizarse de una manera muy general acerca de lo que sucede con el tema que usted quiere investigar. Ya una vez tenemos la problemática, ahora sí nos vamos a plantear una pregunta. Y la pregunta no es fácil poder estructurar una pregunta, pero hay algunas herramientas que nos van a ayudar. Hay dos acrónimos muy interesantes, FINER y PICOT. La pregunta debe responder a unos criterios. Primero debe ser factible, es decir, debe ser realizable. Yo puedo tener interés en una problemática, pero en este momento no contar con las herramientas tecnológicas y demás para contestar esa pregunta. Por ejemplo, nos estamos preguntando, ¿hay vida en Marte? Bueno, es factible porque ya hay instrumentos que llevan a Marte, ya hay sondas espaciales que pueden llegar allá a martizar en la superficie de este planeta y hacer investigación. Eso no lo podíamos responder
años anteriores, unas décadas atrás, 2 décadas, 3 décadas atrás, no podíamos responder de esa manera si hay vida en Marte o no. Ahora ya sabemos que hay naves, pues no, tecnología que ha llegado a Marte que nos puede dar respuesta a esa inquietud. Entonces, es muy importante, mi pregunta se podrá responder. La problemática en la que yo quiero investigar tendría respuesta con las tecnologías de ahora. No quiere decir que yo no pueda investigar, yo puedo comenzar a documentar y puedo comenzar a hacer la investigación descriptiva, exploratoria, pero posiblemente no me podría hacer preguntas explicativas o correlacionales acerca de la problemática que quiero investigar. Importante que sea factible. Interesante. Bueno, esto es muy subjetivo, ¿cierto? Pero es importante hacer una búsqueda de mi problemática en la literatura científica. Y en esas búsquedas iniciales yo puedo encontrar en los reportes de publicación de las bases de datos qué tanto tiene interés mi pregunta de investigación. Ahora, no quiere decir que si no es interesante para toda la comunidad científica, es un grupo, pues hay que encontrar que haya interés en la investigación. ¿Por qué? Porque muchas veces yo voy a querer investigar y voy a requerir financiación. Entonces, para esa financiación debo entender o debo saber que hay algún grupo poblacional o científico que está interesado en patrocinar o en financiar las investigaciones. Eh, Eso es fácil indagarlo, o sea, ustedes pueden buscar en las bases de datos su tema con sus palabras claves y encontrar cómo se encuentran en las publicaciones de los últimos 5 años. Si la tendencia es que está en aumento, o sea, año a año se vienen presentando mayor publicación en la investigación del tema, bueno, estoy en un tema que es interesante. Pero por el contrario, encuentro muy poco investigación, puede ser un tema que no es muy interesante para la comunidad científica. No quiere decir que no se pueda investigar, pero voy a encontrar ciertos obstáculos en este camino. O puede ser que fue un tema que se investigó mucho, pero que en los últimos tiempos va mostrando una tendencia descendente. Debe ser novedosa. Bueno, la novedad también y la innovación no siempre es fácil, ¿cierto? Pero la idea es investigar sobre temas o hacerme preguntas que otros no se han hecho. Es decir, ¿para qué me voy a preguntar lo que ya otros se han preguntado? Y ya han dado respuesta y hay una respuesta suficientemente amplia y científica acerca del tema. Entonces, ¿por qué investigar en algo que ya tiene una respuesta? Es mejor, bueno, se puede encontrar respuestas nuevas a las respuestas que ya se han dado. ¿Hay alguna forma de encontrar algo nuevo en la investigación del tema? Debe ser novedosa. Ética, muy importante, muy importante. No todo lo que queremos investigar cumple con los criterios éticos. Y en la historia de la investigación científica sí que se ha hecho daño tanto a los seres vivos, humanos y no humanos. Entonces, hoy en día ya somos conscientes del daño que se ha hecho y buscamos hacer investigaciones que cumplan con criterios éticos. Para eso debemos buscar los códigos de ética de nuestras profesiones e igualmente pues, buscar los acuerdos internacionales respecto a la investigación en seres humanos y no humanos. Están los tratados internacionales al respecto, en donde se busca es procurar el bien común, el no daño, y si hay algún daño, pues la forma de hacer el mínimo riesgo y que hayan consecuencias negativas para las personas que están en la investigación. La ética es muy importante, o sea, no podemos hacernos preguntas que sabemos que van a ir en contra de la ética humana, ¿sí? De la ética en la investigación, de la bioética. Y finalmente, relevante, como les decía, pues debe también responder como a problemas que sean de prioridad, que sean de alta prioridad para respondernos y no que pues sea como una pregunta que, bueno, es chévere saber del tema, pero que finalmente no tenga un gran impacto en la comunidad y en el conocimiento. Cumpliendo estos 5 aspectos, FINER, factible, interesante, novedosa, ética y relevante, vamos a poder comenzar a tener una formulación que tenga un gran impacto y que nos vaya orientando
fundamentalmente en la estructura básica de nuestra arquitectura del proyecto. El acrónimo PICOT dice también, una buena pregunta de investigación define la población y es específica en la población. Nos habla acerca de qué es lo que busca hacerse con la investigación, es decir, cuál es el alcance, si es una investigación exploratoria, descriptiva, correlacional, es una investigación explicativa, es una investigación explicativa o, que busca ya las causas como tal. ¿Cuál es el alcance? El nivel que tiene la investigación es una revisión sistemática, es una investigación aplicada. Entonces, allí la pregunta de investigación de una vez ya me va diciendo qué es lo que usted pretende hacer y qué alcance tiene con la investigación. Comparación, esto tiene que ver en algunos proyectos de investigación de tipo correlacional o explicativos. Los descriptivos y los exploratorios poca correlación tienen, ¿cierto? O sea, no se comparan los grupos, un grupo con otro grupo, por ejemplo. Estos son más como para investigaciones experimentales y clínicas y médicas, donde se compara un grupo con otro. Entonces, bueno, la comparación en caso de que tu investigación tenga ese alcance correlacional o explicativo. Debe darme cuenta también de, bueno, y qué es lo que uno pueda intuir, qué es lo que se espera encontrar en los resultados de la investigación. En últimas, por ejemplo, cuando yo hablo de identificar la prevalencia de desórdenes musculoesqueléticos en una población de un lugar determinado, pues en últimas yo ya sé qué es lo que estoy buscando, pues identificar la prevalencia, saber cuáles son los trastornos musculoesqueléticos que más presentan los trabajadores, en qué condiciones, en qué gravedad, etc. Y finalmente, define el tiempo. O sea, la pregunta de investigación debe definir un periodo exacto en el cual se hace la investigación. ¿Por qué? Porque las investigaciones no pueden ser eternas. ¿Sí? Hay investigaciones longitudinales que llevan años, pero también definen el tiempo, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 50 años. Es muy importante que desde mi pregunta de la investigación se esté definiendo cuál es el tiempo en el que se va a realizar la investigación. Prácticamente la estructura básica va a responder a estos 5 elementos que ustedes pueden observar en la pantalla, en el inferior. El qué, el tema, el quién, el dónde y el cuándo. Y esa misma estructura la vamos a tener en la pregunta, en el objetivo general y en el título. El qué, el tema, el quién, el dónde y el cuándo. Sigamos entonces ahora con el objetivo. Los objetivos. El objetivo general y el objetivo específico. El objetivo general lo que plantea es cómo se puede responder la pregunta de investigación. Es decir, yo me hago una pregunta y debo plantearme un objetivo claro y coherente en la forma como debo responder o como voy a responder o al menos planeo responder mi pregunta de investigación. Y sigue la misma lógica, qué, quién, tema, dónde, cuándo. Se redactan en indefinido, ar, ir. Describir, analizar, correlacionar, explicar, etc. Esos objetivos están también marcando de entrada cuál es el alcance de la investigación. Es una investigación exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa, es una investigación cualitativa, es una investigación acción participante, es una investigación no experimental, experimental, aplicada, etc. Esto nos va a permitir ya hacer ese tipo de análisis. Y para quienes acompañamos los procesos de investigación, por ejemplo, de trabajo de grado, de especializaciones, maestrías, pregrado, eh, esto es fundamental, saber ya de entrada qué tan ubicado o perdido se encuentra el estudiante en su proyecto de investigación.
Lo hacemos con esta estructura básica. Los objetivos específicos son fundamentales y se redactan a modo de proceso, fases, pasos que se van a llevar a cabo para alcanzar el objetivo general. Se comete mucho error en definirlo como actividades. No son actividades, son procesos, pasos, fases. Eh, Algo así, esa es esta lógica. Yo me hago una pregunta de investigación, la voy a responder con un objetivo general. Y para alcanzar ese objetivo general, yo voy a desarrollar unos objetivos específicos, unos pasos, unos procesos, unas fases que me van a permitir alcanzarlo. Por ejemplo, para la identificación de la prevalencia de los factores de riesgo de trastornos osteomusculares en esta población, entonces yo debo llevar a cabo un proceso que es el diagnóstico o la identificación o la evaluación de los trastornos musculoesqueléticos en esa población y un análisis de los mismos. De ese modo alcanzo mi objetivo general. Y alcanzando el objetivo general, doy respuesta a la pregunta de investigación. Estos objetivos también cumplen unas condiciones especiales y hay otro acrónimo, SMART, que traducido pues del inglés, inteligentes. Objetivos inteligentes, es decir, objetivos que realmente me permitan alcanzar los propósitos que tiene mi investigación. En este orden de ideas, los objetivos son específicos, no divagan, van concretamente a resolver un tema a la vez. Y yo no puedo pretender encontrar respuestas a toda la problemática, yo voy a responder una pregunta. Y mi objetivo es específico para responder esa pregunta y mis objetivos específicos son claros y contundentes para responder al objetivo general. Son medibles. Yo no puedo plantearme eh, objetivos de los cuales yo no pueda tener medición. O sea, son cuantificables. ¿Cuáles son los índices de prevalencia de desórdenes musculoesqueléticos en 100, 200, 300 trabajadores de? Es decir, yo debo poder dar cuenta de, la de condiciones evaluables en cantidad, por ejemplo, ¿sí? Y que sean de verdad medibles. Yo no puedo plantearme objetivos etéreos, soñadores, que no pueda cuantificar. ¿Por qué? Porque la investigación se va a hacer muy difícil. Cuando yo tengo objetivos específicos que se pueden evaluar, se pueden cuantificar, no solamente en datos cuantitativos, sino que se pueden también evaluar o se pueden evidenciar a través de datos cualitativos, mi investigación puede tener un gran éxito. Pero si mi investigación, mi pregunta, mis objetivos son planteados y esos objetivos no son medibles, pues difícilmente yo voy a poder dar cuenta de los resultados de mi investigación. Eso nos lleva a la siguiente letra, la A, de alcanzables. Eh, y aquí hay que ser muy realistas para unirlo también con el otro criterio de realistas y relevantes. Y con el tiempo, ¿sí? Con lo temporal. Unamos A, R y T, alcanzables, realistas, relevantes y temporales. Mis objetivos, sobre todo cuando el estudiante está desarrollando su proyecto de investigación, pues tienen unos tiempos. O sea, generalmente lo quieren hacer en un año o menos de un año y lograr graduarse de su programa de formación. Bueno, debe plantearse objetivos que sean alcanzables en ese tiempo. No puede ser soñar y querer resolver todo y finalmente pasar el tiempo, agotar los recursos y nunca alcanzar su investigación. Deben ser realistas en cuanto a los tiempos y recursos. Si yo no tengo, si mi investigación no tiene financiación, pues debo saber que voy a trabajar con recursos muy limitados y que debo echar mano de herramientas económicas que me permitan alcanzar mi investigación. Si está financiado, bueno, ¿cómo poder saber cómo distribuir los recursos para alcanzar los objetivos de la investigación y dar cuenta de los resultados? Y deben ser temporales.
sea, deben definir un tiempo, un periodo de investigación. Si ese estudio es longitudinal, es bueno, ¿de dónde a dónde? ¿Eso es longitudinal hacia adelante o es un estudio retrospectivo o es un estudio transversal de aquí y ahora, del momento? ¿Sí? Pero debe definir el tiempo. Por ejemplo, las revisiones sistemáticas. La revisión sistemática de la literatura, ¿de qué tiempo a qué tiempo la va a hacer? ¿De qué años? Porque usted no puede investigar, si yo voy a investigar todo lo que haya desde los inicios de la humanidad porque nunca termina. Debe decir, bueno, en los últimos 5 años. De ese modo, usted define el tiempo en sus objetivos. Concluyamos acerca de los objetivos. El general nos permite responder la pregunta de investigación. Los específicos, los procesos, pasos, fases que yo voy a llevar a cabo para alcanzar el objetivo general. Se plantean en verbos indefinidos y deben cumplir criterios de específicos, medibles, alcanzables, relevantes, realistas y definirse en el tiempo. Bueno, ahora hablemos del título. El título es, si ustedes se dan cuenta, es prácticamente los mismos criterios que tenemos para la pregunta, para los objetivos y ahora para el título. Van a responder al qué, al tema, al quiénes, al dónde y al cuándo. Entonces, aquí, digamos, no se buscan títulos muy llamativos ni nada, porque estamos en un mundo académico y es un proyecto de investigación. Ya cuando usted quiera publicar resultados, posiblemente usted pueda innovar en sus títulos de la investigación. Pero aquí lo que se busca es que usted defina claramente qué, o sea, cuál es el tipo de investigación, el tema, el área de investigación, el quiénes, en qué población va a investigar, el dónde, la ubicación geográfica o el local, locativa, la comunidad y el cuándo, es decir, el tiempo en el que usted va a estar desarrollando la investigación. Como pueden ver, van a ver que la misma estructura se cumple en la pregunta, los objetivos y el título. A esto lo llamamos la estructura básica, la arquitectura fundamental del proyecto de investigación. Vamos a ver unos ejemplos. Miren esta pregunta. He puesto en colores lo que corresponde al qué, al tema, al quién, al dónde y al cuándo. En esta pregunta, ¿cuál es la prevalencia de síndrome de Burnout en personal de primera línea en salud de una unidad de cuidados intensivos de una clínica de la ciudad de Cali durante la pandemia por COVID entre el 2020 y el 2021? Observen los componentes de la pregunta. El qué, quiero hacer un estudio descriptivo de la prevalencia. O sea, es un estudio de prevalencia. Quiero decir cómo se comporta un fenómeno. El tema, o sea, cómo se comporta el síndrome de Burnout. ¿En quiénes? En personal de primera línea, o sea, los médicos, enfermeros, camilleros, etcétera, que han atendido en primera línea asistencial salud de una unidad de cuidados intensivos. De una clínica de la ciudad de Cali sería el dónde, el quién, el personal que atiende, en UCI. ¿De dónde? De una clínica de Cali. No estoy hablando de las clínicas del mundo, no estoy hablando de de los 5 países, aunque lo podría hacer. O sea, las investigaciones se van haciendo mucho más grandes, pero igual lo puedo alcanzar. Yo puedo decir cuál es la prevalencia del síndrome de Burnout en este personal de unidades de cuidado intensivo en 5 clínicas de Colombia, por ejemplo, ¿sí? Y hago una comparación entre ellas. O puedo decir cómo se comporta en cada una de las clínicas. Pero en esta investigación yo voy a decir, cuento con pocos recursos, limitados, no hay financiación, por lo tanto, en mi proyecto de trabajo de grado, quiero centrarme en una población muy específica que podrían ser 25 o 30 trabajadores de la salud
en unidades de cuidado intensivo que atendieron en una clínica de la ciudad de Santiago de Cali durante la pandemia entre estos 2 años. Entonces, voy a tener una población interesante en la cual voy a indagar cómo se comporta el síndrome de Burnout. Entonces, ya ahí estoy hablando de un poco ya el investigador que le va a estar acompañando, su asesor metodológico y temático, ya va a encontrar que usted tiene mucha mayor claridad cuando está planteando su arquitectura básica de investigación, no está tan perdido. El objetivo general, miren que prácticamente es una copia de la pregunta, solo que redactado de manera indefinida, ¿cierto? Y aquí lo que yo digo, el alcance que le voy a dar a mi investigación es descriptiva, identificar. O sea, voy a describir cómo se comporta la prevalencia. Y no estoy diciendo ahora que me hago una pregunta de síndrome de Burnout y por aquí estoy hablando de estrés o estoy hablando de trastornos musculoesqueléticos. No, si la pregunta habla o el tema de la pregunta es el síndrome de Burnout, pues aquí lo mismo en el objetivo general, ¿cierto? ¿Cuál es la prevalencia del síndrome de Burnout? Y no voy a cambiar la población porque debo ser coherente con mi pregunta. Siguen siendo el personal de primera línea asistencial en salud de una unidad de cuidados intensivos en donde no puedo cambiar ahora en el objetivo la población, el lugar donde lo voy a aplicar. Debo ser coherente con mi pregunta. Sigue siendo la clínica. ¿En qué periodo? En el mismo periodo de mi pregunta. Ahora, esta es una investigación que podría básicamente tener un objetivo. Con el objetivo de analizar la prevalencia, yo doy respuesta a la identificación. ¿Sí? No estoy aquí diciendo que voy a aplicar un instrumento. Ese aplicar un instrumento es una actividad que yo voy a llevar a cabo para poder analizar la prevalencia. Pero no sería un objetivo el, por ejemplo, caracterizar la población, no, porque eso es una actividad que debo tener en cuenta para analizar la prevalencia. Aplicar el instrumento, no, porque eso es una actividad que debo aplicar para poder analizar la prevalencia. Entonces, es como el proceso que engloba diferentes acciones que yo voy a llevar a cabo para cumplir mi objetivo general. Y finalmente el título, miren que es lo mismo, copiar y pegar, pues no de una manera abrupta, sino coherente, donde yo digo que mi estudio mi título de la investigación es un estudio de prevalencia. Prevalencia del síndrome de Burnout en personal. Y miren que guardo la misma estructura en cuanto al qué, al tema, al quién, al dónde y al cuándo. Yo recomiendo que se guarde ese orden. O sea, el qué, el tema, el quién, el dónde y el cuándo. Una buena pregunta, un buen objetivo y un buen título, pues tendría esos 5 componentes. Pero particularmente es de mi agrado o es de mi gusto que tenga ese orden, el qué, el tema, el quién, el dónde y el cuándo, porque presenta como de una manera mucho más clara la arquitectura de la pregunta, del objetivo general y del título. Veamos otros ejemplos. La pregunta, ya no quiero o ya hice la identificación, ya hice mi primera fase de la investigación y estoy diciendo que quiero saber, ya identifiqué que hay una alta prevalencia del síndrome de Burnout. Ahora yo quisiera es saber cómo se previene, ¿sí? ¿Cómo prevenir el síndrome de Burnout en esta población? ¿O cómo intervenirlo? ¿Sí? ¿Cómo disminuir la prevalencia del síndrome de Burnout? Entonces, acá mi pregunta es, ¿cómo prevenir la prevalencia del síndrome de Burnout en esta población, etcétera? No he cambiado lo demás. ¿Cuál sería mi objetivo general? Pues diseñar un programa de prevención del síndrome de Burnout en esta población. Y para ello yo llevaría a cabo 3 grandes procesos. Primero, identifico la prevalencia si no tengo esa prevalencia del síndrome de Burnout. Es decir, no sé quiénes tienen y quiénes no tienen o quiénes pueden presentarlo en el futuro. Entonces, primero identifico la prevalencia. Para eso aplicaré unos instrumentos, caracterizaré mi población, etc. Después de haber identificado, pues debo saber si a la luz de cómo se comporta el síndrome de Burnout en esta población, entonces voy a estructurar unas acciones de prevención. Y finalmente,
como no lo voy a llevar a cabo porque mi alcance es un diseño, no es una implementación de un programa de, sino el diseño de un programa de prevención, entonces yo voy a dejar estipulado cómo se debe implementar. Es decir, eh, una vez el que quiera hacer ya la siguiente fase, que es la implementación del programa, pues sepa cómo lo puede llevar a cabo. Entonces, la implementación, si este programa tiene unas estructuras, tiene unos componentes de acompañamiento, de información, de psicoeducación, etcétera, ahora yo debo decir, bueno, ¿y en qué orden se debe implementar? ¿Cuál es los recursos con los que debo hacerlo? ¿En qué tiempos? ¿En qué momentos? ¿En qué situaciones? ¿Cómo se va? ¿Cuáles son las estrategias que tengo? Y las voy a planificar, las voy a ordenar, de modo que cuando se quiera implementar el programa, pues se sepa cómo hacerlo. Y ya con esos 3 objetivos específicos, alcanzo el diseño de mi programa. ¿Cuál sería entonces el título de mi investigación? Diseño de un programa de prevención del síndrome de Burnout en personal de primera línea en salud de una unidad de cuidados intensivos de una clínica de la ciudad de Santiago de Cali durante la pandemia por COVID-19 entre el 2020 y 2021. Bueno, aquí también hay otros autores que mencionan la importancia de que el título no sea tan extenso. Ustedes pueden reducir ese título tan largo, lo pueden reducir a 15 palabras. Es lo ideal. Sin embargo, bueno, 15 y 20 está muy bien. Si quieren hacer ya publicación de sus resultados, pues hay revistas donde les van a decir que el título debe tener máximo 15, máximo 20 palabras, perdón. Ya ustedes eso lo deben organizar. Yo podría decir diseño de un programa de prevención del síndrome de Burnout en personal asistencial durante la pandemia del COVID-19. Bueno, asistencial de una clínica de Cali durante la pandemia del 2020-2021. Bueno, aquí ya ustedes lo pueden mirar cómo se puede acortar, pero guardando siempre la estructura del qué, el tema, el quién, el dónde y el cuánto. Muy importante tener en mente siempre esta estructura. Finalmente terminemos con este ejemplo. ¿Cuál es la relación entre el nivel de estrés y el síndrome de Burnout? Entonces, miren, ¿cuál es la relación? Ya me habla de de otro alcance de la investigación. Los anteriores eran muy exploratorios, muy descriptivos. Este ya es correlacional, es decir, yo quiero saber la relación entre una variable y la otra variable. Entonces, acá yo estoy planteándome una pregunta que se puede responder con un tipo de estudio correlacional. Y allí ya voy teniendo claridad. Miren la importancia que tienen la arquitectura básica de nuestro proyecto de investigación. Y bueno, voy a investigar entonces estrés y síndrome de Burnout y voy a continuar con esta población entre el personal de salud de primera línea en una unidad de cuidados intensivos en una clínica de Cali durante este tiempo del 2020-2021. ¿Cuál sería entonces mi objetivo general? Correlacionar, y ya cuando digo correlacionar, pues estoy diciendo cuál es el alcance de mi investigación. El estrés y el síndrome de Burnout en ese personal de esa clínica en este periodo. Objetivos específicos, ¿cuáles serían los procesos, pasos, fases que yo llevaría a cabo para alcanzar mi objetivo general? Pues primero debo identificar la prevalencia de burnout, la prevalencia de estrés y después establecer, analizar la relación estadística que pueda encontrar entre esas dos variables. ¿Cuál sería el título de mi investigación? Correlación del nivel de estrés y síndrome de Burnout en esta población de esta clínica en ese periodo determinado. Ahora les animo a que ustedes puedan establecer la arquitectura básica de su proyecto de investigación y se animen a formular. Miren que no es difícil, no es tampoco fácil, se requiere práctica, se requiere un poco de experiencia, pero con esta estructura básica, como les he mostrado hoy, ustedes pueden definir sus proyectos de investigación de una manera mucho más clara, poderlos presentar de una manera mucho más clara y tener mucho mayor éxito en el desarrollo de su proyecto de investigación.
es muy frustrante cuando yo me siento perdido en mi proyecto de investigación, cuando no sé cuál es el alcance, cuál es la población, en qué periodo de tiempo quiero hacerlo. Entonces, les invito a que se planteen preguntas, se formulen, sean creativos, curiosos, con ética, eh, pero que investiguen y que formulen estructuras de la estructura básica o la arquitectura básica de proyectos de investigación y que lo hagan no solo porque los vayan a llevar a cabo, sino también para que vayan ganando experticia, vayan ganando habilidad en la formulación de esta estructura. Lo pueden hacer como ejercicios de sus clases y las pueden compartir unos a otros. Muchísimas gracias. En la presentación está mi correo por si quieren hacerme alguna pregunta en particular. Ha sido un gusto acompañarles hoy.